Buenos días, tardes, noches, gente linda de Buenos Aires, Argentina, Sudamérica y el planeta Tierra. Y por qué no en otra galaxia, far, far away. Nosotros somos Anochecine, un podcast. Anteriormente por ahí nos escuchaste como un programa de radio, pero ahora nos hemos reconvertido y nos hemos actualizado en cuanto a las tecnologías nuevas. Nos puedes escuchar en YouTube como Anochecine, en ebooks, en Anchor y en Spotify como Anochecine. Tenemos nuestra propia página web que es anochecine.com.ar y en el Instagram, ayúdanos a llegar a los 1000 seguidores, nos falta poquito. Nos puedes encontrar como Anochecine-oficial. Mi nombre es Dani, estoy con Mauricio y estoy con Salva, o sea, el triunvirato Chiclana, Paso y Zarratea podemos hablar. Aparte los tres somos profesores de historia. Así es, acá Así que, estamos. pero sería la parte turbia del profesorado de historia. Es que esta sería una clase de historia, pero de historia musical. Y turbia. Turbia, porque vamos a hablar de una película basada en hechos reales que involucra un estilo de música y un grupo musical, pero en este caso no estamos hablando de películas como Bohemian Rhapsody o como The Dirt, película que pueden escuchar su reseña en este canal de Como Rocketman, no es como Rocketman. Tampoco es como Rocketman, sino Tampoco que Mamma Mía. tampoco, sino que acá nos vamos a poner un poco más, digamos, oscuros, porque vamos a trasladarnos al norte de Europa a principios de la década del 90, lugar en el que surgió una de las últimas encarnaciones del heavy metal conocido como black metal. Ya es creepy el relato. Que dale. surgió de la parte de Europa quizás más próspera económica y culturalmente, a semejanza de lo que pasó en los 70 en las barriadas obreras de Inglaterra en que surgió el punk. Acá en las urbes burguesas de sectores económicos bastante bien acomodados, terminó surgiendo un estilo musical liderado por una generación de adolescentes que estaba totalmente en desacuerdo con esa vida justamente de tener la vida resuelta, ¿no? Tenían casa, tenían trabajo, tenían estudio, tenían un nivel de vida alto, pero estaban aburridos. Y te debo la tasa de suicidio, ¿cuánto debe ser, Y de alcoholismo. Igualmente, tenemos que poner un poco de énfasis en que los adolescentes que forman estas bandas no son de los chicos más acomodados económicamente de la zona. Pero sí estamos hablando de familias de como mínimo clase media, nunca sí. menos de clase media, con nivel de estudio aceptable. No son homeless, sí. Un nivel de No, incluso no, como es de educación musical bastante elevado. Estamos hablando de un país del primer mundo, que rankea muy alto, donde la educación básica por ahí es mejor que nuestra educación. Hablamos de Noruega, donde digamos el nivel de vida es muy alto. Pero dentro de la sociedad son chicos de clase media, algunos de clase media baja para ellos. Acá sería clase media plena. media alta. Sí, totalmente. Y bueno, un grupo de chicos donde tenemos una historia de amistad que por ahí no es la banda del Golden Rocket, precisamente, ¿no? Porque los hechos después se van desencadenando en una suerte de competencia por el liderazgo de ese grupo de adolescentes que formaron varias bandas, pilares del black metal noruego, y la historia está centrada en su banda fundacional que es Mayhem. Exactamente. La película trata acerca de los orígenes del movimiento de black metal a principios de los 90 que trascendió lo musical porque este movimiento, tal y como ocurría con el punk a fines de los 70, se presentaba no solamente como un movimiento de tipo musical, sino como un movimiento cultural o contracultural, según se quiera, de un grupo de jóvenes que renegaban de su condición social y de su condición religiosa, que proponían una vuelta al paganismo precristiano, adoraban todo lo que tenía que ver con la oscuridad, el sufrimiento, la sangre, la muerte, todo lo contrario al mensaje esperanzador del país en el cual vivían.
Y además, por eso digo que esto trascendía lo musical, porque más allá del tema de crear las bandas, el estilo musical o los temas, había como una mafia del black metal que se dedicaba a prender fuego iglesias antiguas en Noruega. Fue un hecho bastante importante en Noruega, por allá por los 90, con esta serie de atentados en los cuales la policía estaba desconcertada porque no sabía quién los perpetraba. Después se supo que había como una hermandad, una mafia El Inner Circle. el Inner Circle, el círculo interno, formado por adolescentes que todos tenían en común pertenecer a grupos de black metal. Y la película se centra en un hecho que también fue un hecho policial muy sonado en aquel entonces, y en Noruega particularmente, país en los que nunca ocurre algo así, que es el asesinato de Euronymous por parte de Vikernes, que supuestamente eran amigos, compartían productora, compartían banda, pero varias desinteligencias entre ellos llevó a que Y una competencia, claro, por el liderazgo también. llevó a que Vikernes asesine a Euronymous y bueno, y termine preso. De hecho salió de la cárcel hasta hace poco tiempo. Sí, uno de los pocos casos donde se dio 27 años de condena a una persona en Noruega. Desde el punto de vista musical, para ubicar a aquellos que no conocen lo que es el black metal, surge de, digamos, su semilla viene de bandas como Venom, una banda inglesa perteneciente a la New Wave of British Heavy Metal. Claro, arrancó de la mano de Iron Maiden o Saxon quizás, pero después se fue como para un lado más oscuro. Pero digamos, el black metal creo que toma incluso el nombre, lo toma de un disco de Venom, del segundo disco, Black Metal. Que está muy presente bueno, en la película, Sí, la iconografía de Venom. De Bathory, que es una banda sueca que funda lo que se conoce como Viking Metal, resaltando esos orígenes vikingos de la zona de Escandinavia. Pero estos muchachos deciden llevarlo una vuelta de tuerca más y llevarlo un poco como una cruzada cultural. Desde la política, si lo vemos, hay diferentes posiciones. Tampoco hay una posición que por ahí después se le quiso dar como una posición de supremacía blanca o de nazismo. Si bien Vikernes en un principio se identificaba con el nazismo, por el otro lado Euronymous era parte del partido Estalinista. Comunista noruego, así que no hay ni siquiera una ideología política, lo mismo que cuando se le tilda de satanistas. Si vemos la película o si nos adentramos un poco más en los ideales, ellos el satanismo lo toman más bien como una broma, y Vikernes por ahí es el único que empieza con hablar más de las religiones antiguas escandinavas, con un odinismo, un neodinismo que va a pasar después a ser central en su vida. Es que más que tener una ideología definida, es bastante ambiguo lo que proponen. Es más que una ideología homogénea, es más bien un rejunte de características. Sí, yo creo que lo que pasa es, por un lado tenemos a Euronymous, que es un adolescente un poco más típico, creo yo. Recordemos que acá estos muchachos todos se ponen seudónimos, no usan sus nombres originales, sino que se ponen apodos estrambóticos. Por eso también el nombre de la película, Lord of Chaos, Señor del Caos. Que era un poco lo que se proponía este movimiento, ser un eje del caos. Si vas un poco a buscar por qué se usan seudónimos, ellos empiezan a usar seudónimos porque los nombres noruegos son difíciles de pronunciar. Ese es el origen de los seudónimos que ellos usan, que son en inglés. Es que yo recuerdo más los seudónimos que los nombres originales. El nombre de Eurónimo, creo, a este. Sí, que en realidad se pregunta Oyster Alstom o algo de eso, no me acuerdo bien. Y cuando no son impronunciables, son otra cosa que tampoco les gusta, de ascendencia cristiana. Como Vikernes, que su nombre real es Christian. Christian Vikernes. Entonces tenemos esta banda, estos chicos que
con el liderazgo de Euronymous, lo que buscan es como cualquier chico que empieza a hacer música o que empezaba a hacer música en los 80 con el rock, ser conocidos. Después aparece este personaje Vic Ernest que por ahí toma todo lo que había escuchado de Mayhem como si fuera una Biblia, aunque Claro, o sea, el ejemplo no sería el ideal. O sea que para Y Euronymous... toma, digamos, estas ideas y las lleva a cabo con los incendios. Después tenemos a Faust, que también es un personaje que lleva la homofobia a un extremo. No nos podemos olvidar del personaje o de la persona de Dead. Dead, que también tuvo un papel muy importante en este movimiento. Dead fue el cantante original de... Sí, en realidad es el tercer cantante, Pero si digamos, no contamos a Necro Butcher y a Euronymous. Estamos hablando de una banda que tardó muchos años en sacar su primer disco. Entonces, Y bueno, que Dead no llega al primer disco. el cantante original, vamos a decir, de Mayhem, me llamaba Dead, que era sueco. Tenía varios desórdenes en su personalidad. Era alguien que tenía un culto por la muerte y por todo lo relacionado a la muerte, tortura de animales, que lo llevó inevitablemente al suicidio. Sí, tenía un cuervo muerto en una bolsa que olía antes de los recitales para oler a muerte. Enterraba sus ropas para que tuvieran olor a muerte. La enterraba en cementerios para después usar ropa que pertenecía como si fuera que se la sacó un cadáver. Se autoflagelaba, se hacía cortes. Casi muere por accidente, después se termina suicidando. Yo después estuve leyendo un poco sobre la persona de este sueco Dead. Y lo que se decía, había tenido una experiencia cercana a la muerte, porque sufría de bullying y lo golpearon, y que eso puede haber sido el origen de su fanatismo por la muerte. Después me enteré que hay un síndrome en donde, que ahora no me acuerdo el nombre, donde las personas creen que son muertos vivos. Sí, hay un desorden, no recuerdo el nombre, ese desorden psicológico, pero hay personas que creen que están muertas. Y bueno, aparentemente Dead puede haber sufrido este síndrome. Se suicida, lo encuentra Euronymous y no tiene mejor idea que arreglar un poquito la escena de suicidio y transformarlo a través de una foto en la portada de un disco en vivo pirata de Mayhem. Así que es una película bastante sórdida, porque sórdida, digamos que se supone que es como mínimo es el amigo, porque forma parte de la banda. La reacción normal de una persona cuando llega a su cabaña y ve que el cantante de su banda se pegó un escopetazo en la cabeza, es ir descomponerse e ir a llamar a la policía. Sin embargo, lejos de eso y con toda la sangre fría, fue a comprar una cámara y sacó fotos de la escena del crimen. Aunque después te dan a entender de que medio como que le pesaba un poco haber hecho esto y que tenía cierto remordimiento, porque también te dan a entender de que Euronymous era un gran marketinero. Si bien decía mucho que adoraba la muerte, que era anticristiano, que quería prender fuego al mundo, parece que en el fondo era una persona un poco sensible y parece que le pesó esto de hacer de cuenta de que no le afectó la muerte de Dead, pero sí le afectó. Tanto es así que, según cuenta la tradición, él se quedó con un pedazo del cráneo de Dead, lo partió en 4 partes y le dio un pedacito del cráneo a cada uno de los miembros de la banda para que se lo tengan como colgante. Después termina confesando que no eran partes del cráneo, sino que eran huesos de pollo, como dando a entender que era un gran marketinero del Black. Pero claro, ¿qué pasa con este tipo de mensajes? Hay gente que cree que es cierto. Y ahí es donde entra Vic Ernest. Vic Ernest cree que todo lo que decía Euronymous era cierto y él, de hecho, el aprendiz supera al maestro. Sí, después él toma como que Euronymous es un poser, un falsante que no cumple con lo que está diciendo, por eso toma armas en la quema de iglesia, lo obliga a Euronymous a participar de algunas. Y estamos hablando de unas iglesias, para el que no sabe, en Noruega hay unas iglesias, ahí quedan algunas, unas iglesias históricas que están hechas de madera. Así que era mucho más fácil de prenderlas a fuego, sí, pero algunas datan del siglo XI o XII. Sí, 800, 900 años de antigüedad que se vieron hechas cenizas por el capricho de
de un adolescente desequilibrado, podemos decirlo así. Así que en definitiva la película nos acompaña a estos adolescentes precoces, porque es increíble que estamos hablando de chicos de entre 16 y 18 años que ya tienen grupos musicales bastante complejos, están a la cabeza de un movimiento, tienen algunos casos discográficas, emprendimientos propios, etcétera. Pero bueno, creo que en definitiva esto era lo más importante dentro de lo extra musical, para poner en encuadre lo que pasó en Noruega allá por 1991, 92, 93. Pero en sí, como producto cinematográfico, como película, ¿qué tenés para decir de Lord of Chaos? Mira, yo no soy un versado en cuanto a la música de metal en general, si bien tengo alguna que otra idea, algún que otro concepto de lo que ustedes me dicen, porque la verdad que compartimos con ustedes muchas horas a la semana, pero no es mi género musical favorito. Lo que sí me ha parecido bastante entretenida la película, no estoy de acuerdo con la duración, casi 2 horas para contar una historia bastante lineal, algo bastante simple. No, para mí le sobran por lo menos 20 minutos. Sí, creo que con 1 hora y media hubiera estado bien. Sí, pero fíjate que los elementos cinematográficos están muy buenos. Esto de la muerte que comentaba Mauricio, que comentabas vos, que después se hace tapa de un disco. Son cosas que suman, son elementos dark que tiene la película, que para alguien que le gusta, a mí por lo menos me gustan las partes de terror, me gustan cuando la espada le atraviesa el cuello y le sale por el otro lado, todo lo que sea sangriento y todo lo que tenga también elementos morbosos también. No es Está que bastante cuidado ese elemento en la película, ¿eh? Pero fíjate que, a ver, no digo que está implícito, ¿sí? No digo que está explícito, pero está implícito, porque vos sabés que algo malo va a pasar cuando se toman tan en serio esta religión que tiene la banda en cuanto a los seguidores de la muerte, de la sangre, de querer drogarse con vísceras de animal. Para mí todo eso son elementos que suman a la película y la hacen viable para alguien que le gusta el cine de ese tipo. No estoy hablando de la música, ¿sí? A mí no me gusta ese tipo de música, no la comparto, conozco lo básico por ustedes, pero sí me gustan los elementos cinematográficos que tienen, como la venganza, la persecución, esto de tener una tienda de discos para poder versarse en el tema. A mí me parece que todo esto suma, y el que esté relatado como voz en off por el protagonista Anonymous es Euronymous también me ha caído bien. Se ve bastante bien la película, ¿sí? Las actuaciones obviamente no son de las mejores. Estábamos hablando recién que está el hermano de Macaulay Culkin y el hijo de Val Kilmer, ¿correcto? Exacto, el hermano de Macaulay Culkin es el que hermano hace de Euronymous, y el hijo de Val Kilmer es el que hace de Dead. Así que es una película que se deja ver, está en YouTube gratis, la puedes encontrar, está en la lengua de Cervantes, tenemos lengua española original. Recomiendo que si pueden buscarla por otros medios, lo hagan, porque si bien en YouTube está completa y en el idioma de la madre patria, la calidad no es 1080p ni 720p. Está No una corresponde decir que hoy, marzo del 2022, Rusia está liberando todos los estrenos, no lo vamos a decir, ¿sí? Por una cuestión de copyright no corresponde. Nadie lo dijo, ¿verdad? Nadie escuchó nada. En un momento estaba en Prime Video. En Amazon Prime Video yo no la encontré. No, pero igual tiene un estreno inminente en los streaming, o sea, en los próximos días se va a estrenar. Si no es en Netflix, pues es en Amazon. Esperemos, el título es Lords of Chaos. ¿De qué año es? 2018. 2018, así que está bastante fresquita y se puede ver, tiene partes bastante fuertes. La verdad que a mí me resultó bastante fácil de ver. Una mezcla de Dirt con la masacre de no, Texas. No sé si de Dirt. Con la masacre de Texas, digamos. Ahora puede ser, pero con el juego del miedo, más que nada. Claro, porque arranca como una historia de amigos que tienen una banda musical y después la cosa se va un poco de las manos. Arranca como Sing Street, ahí está. Y después se va yendo para el lado de Scarface. Sí, miren Sing Street, que es un peliculón. A mí me gustó. Sin drogas de por medio, porque irónicamente el más violento de todos era alguien que no tomaba alcohol, no se drogaba y no comía carne. ¿Hitler? Como Hitler. Como Hitler, exactamente. ¿Sí? Cuando ponen los 3 perfiles de Roosevelt, Churchill y Hitler, vos te das cuenta quién es el bueno y quién es el malo. Así que bueno, hasta acá. ¿Algún comentario final? Pasamos a la ronda de puntaje como ustedes quieran, chicos, vamos. No, ¿qué quieren decir? Dale. A mí se me hace muy entretenido. Es entretenido. Coincido en que podía tener un par de minutos menos.
También coincido que si te metes en la historia, podés hacer un par de películas, no una sola. Sí, si estás en el paño, te va a encantar. Si estás más o menos en la movida del black metal, porque recordemos que incluso el black metal no es un género muy popular, incluso para los que son seguidores del heavy metal. Como historia, sacando la música, creo que si ves algunos documentales que hay... Una historia de crimen. En YouTube, historia de crimen, sí. Vas a ver que es un poco más escabroso el asunto que lo que muestra la película, que es bastante hollywoodense en ese sentido. Por eso digo que los elementos cinematográficos han sumado para que se facilite verlo. Exacto. Y en cuanto a puntaje, yo le doy un 8. Me parece que está bien actuada. Por ahí no me gustó mucho, digamos, conociendo el trasfondo como el papel de héroe que se le da a Euronymous, porque en entrevistas a otros compañeros de banda y gente del Inner Circle, muchos dicen que si no lo mataba Vikernes, los iban a matar ellos. O sea, pero es el que murió, y entonces es como que la película es una redención a él y está como dedicada a él. Si bien le tiran algún que otro palo, ¿no? Como diciendo que no era buena paja, sino que tenía también sus cosas. Pero sí, se lo hace quedar como al bueno a él y al otro al malo. Incluso con la frase final, no se sientan tristes por mí, pasé a la eternidad o algo de eso, dice al final. Eso lo puede decir San Martín. La voz en off. Pero cumple, entretiene, podría ser un poquito más corta y sería mejor, pero da un buen pantallazo de lo que fue la escena noruega de finales de los 80s y principios de los 90. Suma mucho que podamos encontrarla gratis en YouTube. Así que no hay que hacer ningún esfuerzo. Tipeás ahí en esta plataforma, pones Lords of Chaos y aparece la película completa. Mi puntaje es un 7. A mí la verdad que me entretuvo bastante. La duración le juega en contra. Pero como ya digo, la vuelta de tuerca que le dieron para que parezca un poquito hollywoodense, a mí me gustó. Y el relato también me ha caído bien. Tiene escenas bastante fuertes. Y muestra a la juventud lo que es en su etapa de rebeldía más fuerte y llevarla a la parte radical, ¿no? Así que bueno, para mí es un 7 bastante sólido. ¿Salva? Para mí la película es un 8, me entretuvo bastante. Es un episodio de la historia poco conocido por la mayoría y es una historia interesante para conocer. Obviamente que a los que son seguidores de este género musical, a la película le va a gustar mucho más, aunque también sean un poco más exigentes. Lo que sí me parece un poco quizás televisiva la propuesta de la película, me faltó un poco más de calidad cinematográfica. No hay locaciones, fíjate que no hay locaciones. Claro, pero sí destaco mucho los efectos prácticos al momento de presentar las heridas y la sangre. Eso se ve bastante realista y le suma bastantes puntos. La historia es bastante llamativa. O sea, promedio 7.66. Si dos personas le dieron un 8, yo le di un 7.66. Mucho más que ha aprobado para esta película, se llama Lords of Chaos. La puedes encontrar gratis en YouTube. He tenido el placer de estar con Mauricio, con el Caballero Salva, dos versados en el tema. Yo no soy de ese palo de música, pero bueno, acá estamos. Mi nombre es Dani, esto ha sido otro podcast de Anochecine. Te pasé todos los lugares donde nos puedes encontrar al principio de este podcast. Así que por mi parte me voy a despedir. Hasta la próxima. Nos seguimos escuchando en el próximo podcast. Larga vida y prosperidad.